La imagen era absolutamente desgarradora, un contraste brutal que helaba la sangre de cualquiera con un mínimo de empatía, en una de las mansiones más imponentes y exclusivas de San Pedro Garza García, allá en Nuevo León, donde los pisos de mármol importado brillan más que la conciencia de sus dueños. Una pequeña se encontraba encogida en el rincón más oscuro de la cocina. Sus manitas, finas y delicadas, temblaban visiblemente, no por el frío del aire acondicionado central que mantenía la casa a una temperatura perfecta, sino por una debilidad profunda que le calaba hasta los huesos. Ella se aferraba con desesperación a un pedazo de bolillo duro, viejo y seco, como si aquel trozo de pan fuera el tesoro más grande y delicioso del mundo, mientras sus ojos grandes y tristes vigilaban la puerta con pavor. Nadie que pasara por fuera de aquella residencia amurallada, admirando los autos blindados de último modelo y los jardines podados con precisión milimétrica, podría imaginar el infierno silencioso que se vivía puertas adentro. La fachada de la familia perfecta era impecable, construida con sonrisas ensayadas para las revistas de sociales y cenas de beneficencia. Sin embargo, la realidad de esa pequeña, vestida con ropas que alguna vez fueron bonitas, pero que ahora le quedaban cortas y desgastadas, era una mancha invisible en medio de tanta opulencia. Ella era la princesa de un castillo de cristal, que se convertía en una prisión de pesadilla cada vez que la autoridad principal de la casa daba la espalda, dejando al descubierto la crueldad que se esconde tras las apariencias. Antes de continuar con esta impactante historia que destapará verdades que muchos prefieren ignorar, dime en los comentarios desde qué parte de México o del mundo nos estás escuchando. Me encantaría saber hasta dónde llega nuestra voz hoy y quiénes son las personas de buen corazón que nos acompañan en este relato. Todo comenzó en una mañana típica en aquella zona residencial donde el silencio es sinónimo de estatus y el bullicio se deja para los mercados. El aroma a café recién hecho de grano selecto se mezclaba con el perfume costoso que impregnaba los pasillos, intentando enmascarar la falta de calor humano en ese hogar. Roberto Castillo, el dueño de la casa, terminaba de ajustar su corbata de seda frente al espejo del vestíbulo. Roberto no era como los otros millonarios de cuna de la zona A. Sus ojos, marcados por el sol inclemente de los campos de Jalisco donde creció, cargaban la sabiduría de años de trabajo duro en la tierra antes de construir su imperio. Era un hombre que, aunque vestía trajes italianos, jamás olvidó lo que significaba ganarse el pan con el sudor de la frente. A pesar de su inmensa fortuna, Roberto vivía con una sombra de tristeza permanente en la mirada, un luto que no terminaba de sanar desde que perdió a su primera esposa. Esa vulnerabilidad lo había llevado a buscar una nueva figura materna para su hija, creyendo ciegamente que había encontrado una segunda oportunidad en el amor. Sin embargo, su nobleza y su deseo de reconstruir su familia lo habían vuelto ciego ante ciertos detalles, confiando en que su nueva esposa compartía sus mismos valores de humildad y respeto por el prójimo. Se miraba al espejo, buscando la fuerza para seguir proveyendo, sin notar que el verdadero problema no estaba en sus negocios, sino durmiendo en su propia cama. Bajando las escaleras con una elegancia ensayada y una sonrisa que no llegaba a sus ojos, apareció Lorena. Ella era la viva imagen de la socialite perfecta, impecable, operada y obsesionada con el estatus. Para Lorena, las personas se medían por la marca de su ropa y el saldo de sus cuentas bancarias. Todo lo demás era irrelevante. Se acercó a Roberto con un cariño empalagoso, sacudiendo una mota de polvo inexistente de su saco, mientras sus ojos escaneaban la habitación para asegurarse de que todo estuviera en orden para sus fotos de redes sociales. Lorena representaba todo lo opuesto a Roberto en la vanidad, el egoísmo y una crueldad fría que solo mostraba cuando no había testigos importantes o cámaras enfrente. Esa mañana la atmósfera estaba particularmente tensa. Roberto, con su voz grave y pausada, anunció que debía realizar un viaje de negocios urgente a la Ciudad de México. Explicó que surgiría una fusión importante y que estaría fuera por varios días, quizás una semana. Mientras hablaba, Lorena fingía desolación, haciendo un puchero casi teatral, pero en el fondo de sus pupilas brillaba una chispa de satisfacción maliciosa. Para ella, la ausencia de Roberto significaba libertad total. No tendría que fingir ser la madrastra amorosa, ni soportar los discursos de humildad de su esposo. Podría ser, finalmente,
la reina absoluta de su pequeño reino de terror. Justo antes de salir, Roberto llamó a su hija, la pequeña Sofía, para despedirse. La niña se acercó tímidamente, con la cabeza gacha evitando mirar a Lorena. Roberto la abrazó con fuerza, prometiéndole que le traería un regalo especial a su regreso, y besando su frente con devoción paternal. Lorena, parada detrás de él, puso una mano sobre el hombro de la niña y sonrió al esposo diciendo: no te preocupes, mi amor, aquí la cuidaremos como una princesa. ¿Verdad, Julián? El hijo de Lorena, un niño en edad escolar, asintió distraído con su videojuego, sin entender la malicia en las palabras de su madre. Roberto, confiado y con el corazón tranquilo, tomó su maletín y cruzó la puerta principal, sin saber que al cerrarse esa puerta, el infierno para su hija estaba a punto de comenzar. Apenas el motor del lujoso auto de Roberto dejó de escucharse en la calle empedrada. El aire en la mansión cambió drásticamente, volviéndose pesado y sofocante. La sonrisa de Lorena se desvaneció como si alguien hubiera apagado un interruptor, dejando ver una mueca de desprecio absoluto que deformaba sus facciones operadas. Con un movimiento brusco, empujó a la pequeña Sofía, haciéndola trastabillar sobre sus propios pies hasta que casi cae al suelo pulido. Se acabó el teatro, mocosa, siseó Lorena con una frialdad que helaba los huesos. Tu padre no está aquí para protegerte con sus cuentos de lástima, así que en mi casa te vas a comportar como lo que eres, a un estorbo que no merece esta vida de reina. La crueldad de Lorena no conocía límites y escaló rápidamente en cuestión de minutos. Vio que la niña abrazaba con fuerza una muñeca de trapo, vieja y remendada, el último regalo que le había dado su difunta madre y su único consuelo en las noches de soledad. Sin piedad alguna, la madrastra se la arrancó de las manos con violencia. ¿Qué es esta porquería vieja y sucia? Afea mi sala, gritó mientras arrojaba el juguete al bote de basura de la cocina con asco. A tu cuarto de servicio, y no quiero verte rondando por la sala ni ensuciando mis muebles italianos, ¿entendiste? Aquí las reglas cambiaron, niña. Lo que estaba en juego no era simplemente un castigo infantil o un regaño injusto, era la integridad misma de una pequeña indefensa que dependía totalmente de los adultos para sobrevivir. Sofía, con los ojos llenos de lágrimas que no se atrevía a derramar, corrió hacia la cocina, el único lugar donde sentía un poco de calor humano, gracias a la presencia de doña Carmen. La sabía, con esa intuición dolorosa que desarrollan los que sufren en silencio, que los días siguientes serían una prueba de resistencia. Su salud, ya frágil por la tristeza, comenzaba a verse amenazada por una mujer que veía en ella no a una hija, sino un recordatorio constante de un pasado que quería borrar. La hora de la cena llegó y con ella la humillación se hizo aún más evidente y dolorosa. El comedor principal estaba servido con una opulencia insultante en cortes finos de carne, puré de papa con trufa y ensaladas frescas, todo preparado para Lorena y su hijo Julián. El aroma de la comida deliciosa inundaba la planta baja, llegando hasta el rincón de la cocina donde Sofía estaba sentada en un banco duro, con el estómago rugiendo de hambre. La disparidad era grotesca. Mientras la madrastra se servía una copa de vino tinto importado, la hija del dueño de la casa miraba al vacío, esperando las obras como si fuera un animalito callejero que se coló por la puerta trasera. Doña Carmen, con su uniforme impecable y sus manos curtidas por años de trabajo honesto, sentía que el corazón se le partía en 1000 pedazos al ver aquella injusticia. Intentó, con la discreción de quien conoce su lugar pero no puede callar su conciencia, servir un plato decente para la niña. Señora Lorena, dijo con voz temblorosa, le serví un poquito de pollo a la niña Sofía. Está muy flaquita. Y no pudo terminar la frase. Lorena golpeó la mesa con la palma de la mano, haciendo tintinear la vajilla de porcelana y silenciando a la empleada doméstica con una mirada fulminante, cargada de veneno. ¿Quién te dio permiso de desperdiciar mi comida en ella, Carmen? Espetó a Lorena con la arrogancia de quien nunca ha tenido que preocuparse por el precio de una tortilla. Esa niña es una malagradecida y está castigada. Si le das un solo bocado de la cena, te largas de esta casa ahora mismo y me encargaré de que nadie en todo San Pedro te vuelva a dar trabajo. ¿Me oíste bien? Ni un bocado. Dale pan duro y agua. Eso es suficiente para que aprenda a valorar lo que tiene. La amenaza fue clara y brutal el sustento
de doña Carmen contra el hambre de la niña. La tensión en la casa crecía con cada hora que pasaba, volviéndose casi insoportable. El pequeño Julián, ajeno a la maldad calculadora de su madre, notaba la ausencia de Sofía en la mesa. Con la inocencia propia de su edad, intentó interceder. «Mami, ¿por qué Sofía no come con nosotros?» «¿Hay mucha carne?», preguntó mientras pinchaba un trozo con su tenedor. Lorena, cambiando su máscara de bruja madre abnegada en un segundo, le acarició el cabello y mintió descaradamente. «Ay, mi amor, es que Sofía se portó muy mal. Le contestó feo a tu mamá y no quiere comer. Déjala, ella prefiere estar sola. ¿Y tú qué habrías hecho en su lugar si fueras doña Carmen? ¿Te arriesgarías a perder tu único sustento por alimentar a una niña que no es tuya o obedecerías para proteger a tu propia familia? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero leer tu opinión sobre este dilema moral. Los días pasaron lentos y agonizantes, convirtiendo la mansión en una cárcel de lujo. Lorena organizaba reuniones con sus amigas de la alta sociedad presumiendo su familia perfecta, mientras Sofía permanecía encerrada, invisible. La niña comenzaba a perder el brillo en sus ojos, su piel se veía más pálida y sus fuerzas flaqueaban. Cada vez que intentaba salir de la cocina, Lorena aparecía como un fantasma vengativo, para recordarle su lugar con pellizcos discretos o palabras hirientes que dolían más que golpes. La estrategia de la madrastra era clara en romper el espíritu de la niña antes de que Roberto regresara, asegurándose de que el miedo la mantuviera callada. Doña Carmen, desesperada y sintiendo la impotencia, quemándole el pecho. Aprovechaba los descuidos de la patrona para pasarle a Sofía lo único que Lorena no contaba en los bolillos viejos que iban a tirarse a la basura. «Come, mi niña, come rapidito», le susurraba a la mujer con lágrimas en los ojos, vigilando la puerta con el terror de ser descubierta. Esos trozos de pan duro, que para otros serían basura, se convirtieron en el manjar que mantenía a Sofía con un hilo de energía. La imagen de la niña royendo el pan seco a escondidas, mientras en el salón de al lado se escuchaban las risas frívolas de Lorena y sus amigas, era el retrato vivo de la injusticia humana. Pero nadie podría imaginar que por detrás de aquel mirar cansado y sumiso de la pequeña y bajo el silencio forzado de la empleada, se estaba gestando una verdad que pronto saldría a la luz. La arrogancia de Lorena la hizo cometer un error fatal, al subestimar el poder de la inocencia y creer que su marido era un tonto que solo servía para firmar cheques. La madrastra se sentía intocable, reina de su castillo, sin saber que el destino a veces tiene formas curiosas y aceleradas de poner a cada quien en su lugar. La atmósfera se tensó al máximo la tarde del tercer día. Lorena, sintiéndose victoriosa y confiada, decidió que Sofía debía limpiar el piso de la cocina, humillándola aún más. «Si quieres comer algo más que aire, gánatelo como las criadas», le gritó, lanzándole un trapo sucio. La niña, débil y temblorosa, apenas podía sostenerse en pie, pero el miedo a la furia de su madrastra la hizo obedecer. Fue una escena cruel, diseñada para destruir la dignidad de la heredera de la casa, reduciéndola a servidumbre en su propio hogar. Lo que Lorena no sabía era que el tiempo de su tiranía se estaba agotando más rápido de lo que marcaba su costoso reloj de oro. Pero como dicen por ahí, la mentira tiene patas cortas y la verdad siempre encuentra una grieta por donde colarse. 2 días antes de lo previsto, el destino jugó su carta maestra. En la Ciudad de México, la gran fusión empresarial se había pospuesto por temas burocráticos, dejando a Roberto con la agenda libre y una extraña opresión en el pecho que no lo dejaba en paz. Esa intuición de padre, ese sexto sentido que te avisa cuando algo no anda bien en casa, lo impulsó a tomar el primer vuelo de regreso a Monterrey sin avisar a nadie. Quería llegar de sorpresa, abrazar a su pequeña y cenar en familia, ajeno totalmente a la pesadilla que estaba por descubrir. El taxi dejó a Roberto frente al portón de su residencia al caer la tarde. No quiso llamar al chofer ni hacer ruido. Simplemente bajó con su maletín, sintiendo el aire fresco de la tarde, pensando en lo feliz que se pondría Sofía al verlo. Al entrar a la casa, el silencio era inquietante, solo roto por el suave tintineo de cubiertos en el comedor. Caminó despacio por el pasillo, con esa calma del que se siente seguro en su hogar, y asomó la cabeza en el comedor. Ahí estaba Lorena, radiante y relajada, disfrutando de un postre exquisito junto al pequeño Julián, riendo de algo que veían en una tablet. La escena parecía perfecta.
salvo por un detalle inmenso y doloroso. La silla de su hija estaba vacía, mi amor. ¡Qué sorpresa! Exclamó Lorena al verlo, poniéndose de pie de un salto, con una sonrisa nerviosa que no lograba ocultar el pánico repentino que cruzó por sus ojos. Intentó besarlo rápidamente, bloqueando su visión hacia el resto de la casa. ¿Por qué no avisaste? Hubiera mandado preparar algo especial para ti. Roberto, con el ceño ligeramente fruncido, pero manteniendo la compostura, aceptó el beso con frialdad y fue directo al punto. ¿Dónde está mi hija? ¿Por qué no está cenando con ustedes? La respuesta de Lorena salió disparada, ensayada y suave, como la seda ahí, Roberto. Esa niña estaba muy cansada. Cenó temprano un plato enorme de pasta que le preparó Carmen y se fue a dormir rendida. Ya sabes cómo son los niños, juegan todo el día y caen como piedras. Mejor no la despiertes. Pobrecita. Por un segundo, Roberto dudó, aunque quería creerle. Quería creer que su hogar era ese refugio de paz que tanto anhelaba. Pero justo cuando estaba por aflojar el nudo de su corbata, un sonido seco y metálico provino de la cocina, seguido de un sollozo ahogado que ningún muro de lujo podía silenciar. ¿Qué fue eso? Preguntó Roberto, y su voz ya no tenía la calidez del esposo enamorado, sino el filo del empresario que detecta un fraude. Lorena intentó sujetarlo del brazo, con las uñas clavándose en la tela de su traje. A nada, mi vida. Seguro es la gata de Carmen, que tiró algo. Ya sabes lo torpe que se pone cuando... Pero Roberto se soltó de su agarre con un movimiento firme. Sin decir una palabra más, caminó hacia la cocina con pasos largos y decididos, mientras el corazón le latía desbocado en la garganta, anticipando el horror. Lo que viene te va a sorprender y te hará hervir la sangre. Así que deja tu like ahora mismo y suscríbete para no perderte el desenlace de esta historia, porque la justicia está a punto de llegar. Roberto empujó la puerta vaivén de la cocina y el tiempo pareció detenerse en ese instante. La escena que sus ojos captaron derrumbó su mundo en un segundo. Allí, en el suelo frío de baldosas, estaba su pequeña Sofía, ¿no? Estaba durmiendo en su cama de plumas, como le habían dicho. Estaba acurrucada, temblando incontrolablemente, intentando morder con sus dientes de leche un pedazo de bolillo tan duro que parecía una piedra. A su lado, doña Carmen estaba de rodillas, llorando en silencio, intentando limpiar con su delantal las migajas del suelo para que la patrona no las viera. La niña levantó la vista y al ver a su padre, soltó el pan y rompió en un llanto desgarrador, mezcla de alivio y terror, extendiendo sus bracitos hacia él. Papito, tengo hambre, gritó con la poca voz que le quedaba. Esa frase golpeó a Roberto más fuerte que cualquier crisis financiera, más fuerte que la muerte misma. Se le cayó el alma a los pies. Corrió hacia ella ignorando su traje caro y se arrodilló en el suelo para envolverla en sus brazos, sintiendo lo frágil que estaba, palpando sus costillas a través de la ropa vieja. Lorena entró corriendo detrás de él, pálida como un papel, intentando salvar lo insalvable. Roberto, no es lo que parece. La niña es una exagerada, le encanta hacer drama, se tiró al piso, jugando, balbuceó, con la voz temblorosa, tratando de mantener su fachada. Pero ya era tarde. La magia de sus mentiras se había roto. Fue entonces cuando doña Carmen, esa mujer humilde, que había aguantado humillaciones por necesidad, se levantó con el rostro bañado en lágrimas, pero con la dignidad de una guerrera, miró a Roberto a los ojos y soltó la verdad que había estado guardando. No, señor Roberto, no es un juego. La niña no ha probado bocado decente desde que usted cruzó esa puerta. La señora me prohibió darle comida, dijo que la comida buena no era para ella. Me amenazó con dejarme en la calle si le daba algo más que pan duro. Lorena abrió la boca para gritarle a la empleada, para despedirla ahí mismo, pero una voz inocente terminó de sepultarla. El pequeño Julián, que había seguido a su madre a la cocina, miró la escena confundido y dijo con naturalidad: sí, es verdad, papá Roberto. Mi mami dijo que Sofía no merece comer carne como nosotros, porque no es su hija de verdad, y que tenía que aprender a ser pobre. El silencio que siguió a las palabras del niño fue absoluto, sepulcral. La propia sangre de Lorena la había condenado sin saberlo. Roberto se puso de pie lentamente, cargando a su hija en brazos como si fuera el tesoro más valioso del universo. Su rostro ya no mostraba tristeza ni duda, estaba transformado. Sus ojos
esos ojos de hombre de trabajo, ardían con una furia gélida, una determinación implacable. Miró a Dorenau, quien retrocedió un paso, chocando contra la mesa de acero inoxidable, aterrorizada por primera vez en su vida. No hubo gritos escandalosos, ni violencia física. La autoridad moral de Roberto llenó la habitación, asfixiando la arrogancia de su esposa. «Lárgate», dijo Roberto en un susurro ronco que resonó más fuerte que un trueno. «Tienes 10 minutos para sacar tus cosas de mi casa. Y cuando digo tus cosas, me refiero a lo que traías puesto cuando te conocí. Nada de lo que yo pagué sale por esa puerta, ni las joyas, ni los autos, ni la dignidad que crees tener». Lorena intentó protestar, intentó llorar, intentó apelar a su amor, pero Roberto la cortó con una mirada de desprecio absoluto. «Mi riqueza no sirve para alimentar monstruos. Fuera de mi vista, antes de que llame a la policía por maltrato infantil». Lorena salió de aquella mansión no como la gran señora de sociedad que fingía ser, sino con la vergüenza pintada en el rostro y una maleta pequeña donde apenas cabían sus pertenencias más básicas. No hubo chofer que le abriera la puerta, ni auto blindado esperándola. Tuvo que caminar hasta la caseta de vigilancia para pedir un taxi de la calle, bajo la mirada curiosa de los vecinos que por primera vez la veían sin su máscara de prepotencia. Su salida marcó el fin de una era de frialdad en la casa Castillo y el comienzo de una limpieza profunda, no de polvo, sino de malas energías. El pequeño Julián, inocente víctima de los errores de su madre, se quedó bajo la tutela temporal de Roberto, quien prometió cuidarlo y guiarlo por un camino diferente al de la vanidad, demostrando que su corazón era lo suficientemente grande para no guardar rencor contra un niño. Adentro, la atmósfera cambió instantáneamente, como si hubieran abierto todas las ventanas para dejar entrar el sol de primavera después de un largo invierno. Roberto, con los ojos aún húmedos, pero con una paz nueva en el alma, se dirigió a doña Carmen. La mujer intentó retirarse a la cocina para no molestar, fiel a su costumbre de invisibilidad, pero Roberto la detuvo con suavidad, tomándola de las manos callosas y trabajadoras. «Doña Carmen», le dijo con la voz quebrada por la emoción, «usted no va a la cocina. Usted salvó a mi hija cuando yo estaba ciego. A partir de hoy, usted es parte de esta familia Y en esta Maison se sienta con nosotros». Esa noche, la cena en la residencia Castillo fue muy distinta a los banquetes fríos y pretenciosos que organizaba Lorena. Roberto ordenó que se sirviera todo lo que había en la despensa, pero esta vez la cabecera de la mesa no la ocupaba el ego, sino el amor. Sofía, sentada en el regazo de su padre, comía con un apetito voraz, recuperando el color en sus mejillas con cada bocado, mientras reía por primera vez en meses. A su lado, doña Carmen, sentada en una de las sillas de terciopelo, lloraba de felicidad, no por la comida lujosa, sino por el reconocimiento a su dignidad y lealtad. Las barreras sociales se derrumbaron ante la gratitud de un padre que casi lo pierde todo por confiar en las apariencias. Roberto miró a su alrededor, a su hija sana y salva, y a la humilde mujer que había demostrado tener más nobleza que toda la alta sociedad de San Pedro junta. Comprendió dolorosamente que había buscado la felicidad en la imagen de una familia perfecta, ignorando que el verdadero hogar se construye con protección, verdad y cuidado genuino. Acarició el cabello de Sofía y le prometió al oído, con la solemnidad de un juramento sagrado: «Nunca más, mi princesa. Nunca más dejaré que nadie te haga sentir menos. Papá está aquí y ahora sí, tengo los ojos bien abiertos». La historia de Roberto y la pequeña Sofía nos deja una enseñanza profunda que resuena en cada rincón de nuestro México. La verdadera riqueza no está en la marca de la ropa, en la zona donde vives, ni en los autos que manejas. La verdadera riqueza se lleva en el alma, en la capacidad de sentir compasión por los indefensos y en la valentía de actuar con justicia. Aquel día todos aprendieron que la maldad puede vestirse de seda y oler a perfume caro, pero la bondad a veces huele a lealtad humilde y lleva un delantal de trabajo. No te dejes deslumbrar por lo que brilla por fuera. Valora a quien brilla por dentro. ¿Y tú qué enseñanza te deja esta historia sobre la confianza y las apariencias? ¿Crees que el dinero cambia a las personas o solo revela quiénes son realmente? Escríbelo en los comentarios, quiero leerte y saber qué piensas. Y si esta historia te conmovió y te hizo abrazar más fuerte a tus hijos o nietos hoy,
Compártela con alguien que también necesite escuchar este mensaje de amor y justicia. Nos vemos en la próxima historia.